Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde nos encanta traerles los últimos chismes, las historias más impactantes y, como no, esos momentos que nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Algo que involucra a Kerem y a Hande, y si el título les llamó la atención, prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es sorprendente. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para una montaña rusa de emociones porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser uno de los culebrones del año, o tal vez de la década. Antes de sumergirnos en este torbellino de información, quiero hacerles una invitación muy especial, que además nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos dan una alegría inmensa. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así, cada vez que subamos una nueva exclusiva, ustedes serán los primeros en enterarse. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Hemos estado siguiendo de cerca la vida de Kerem y Hande, dos nombres que, por separado, ya generan mucho interés, pero juntos, ni se diga. Su relación ha sido objeto de innumerables especulaciones, rumores y, por supuesto, de la admiración de miles de fans que los apoyan en cada paso. Pero hoy, la situación parece haber dado un giro radical. Hemos recibido información muy fiable, de fuentes cercanas al círculo de estas dos estrellas, que apuntan a un escenario que pocos, muy pocos, se esperaban. Según lo que hemos podido recopilar, Kerem, conocido por su temperamento a veces impulsivo pero también por su gran corazón, habría puesto una condición. Y no una cualquiera, sino una que, de cumplirse, podría cambiar el rumbo de su relación con Hande de manera drástica. Imaginen la escena, una conversación íntima, quizás tensa, donde Kerem, con esa mirada que todos conocemos, le plantea a Hande una decisión que pone a prueba no solo su amor, sino también sus compromisos y sus sueños. La condición, queridos amigos, no se trata de algo superficial. Va más allá de un capricho o de una exigencia pasajera. Se rumorea que Kerem ha pedido a Hande algo que implica un sacrificio importante, un cambio de rumbo en su carrera o en su vida personal que evidentemente la ha dejado en una encrucijada. Hemos intentado indagar más sobre la naturaleza exacta de esta condición, pero las fuentes son cautelosas, protegiendo la privacidad de la pareja. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que es algo que tiene el poder de afectar profundamente tanto a Kerem como a Hande. Ahora, la reacción de Hande. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y, como dice nuestro título, sorprendente. Cuando uno piensa en Hande nos viene a la mente una mujer fuerte e independiente con una voluntad de hierro y una carrera que ha construido a base de esfuerzo y talento. Es alguien que sabe lo que quiere y que no se deja amedrentar fácilmente. Por eso su respuesta ante la exigencia de Kerem es algo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hay quienes esperaban una confrontación, una negativa rotunda, quizás incluso una ruptura inminente. Pero la realidad, o al menos lo que nos ha llegado, es mucho más compleja. Las primeras informaciones sugieren que Hande, en lugar de reaccionar con enfado o con una negación inmediata, habría optado por una estrategia diferente. Se habla de reflexión, de análisis profundo, de una calma aparente que esconde, sin duda, una tormenta interior. Al principio se rumoreaba que Hande había tomado la condición de Kerem con una actitud de sorpresa e incredulidad. Imaginen el momento en que ella, acostumbrada a tener el control de su vida y de su carrera, se enfrenta a una petición que podría desestabilizarla por completo. ¿Será que Kerem le pide que renuncie a un proyecto importante? ¿O quizás le solicita un cambio de residencia que afectaría su entorno y sus oportunidades? Las posibilidades son muchas y cada una de ellas nos lleva a pensar en la magnitud del desafío que Hande tiene por delante. Pero la sorpresa no radica solo en la naturaleza de la condición, sino en la forma en que Hande parece estar abordándola. Las fuentes, que como les digo son muy cercanas, indican que Hande no ha explotado en llanto ni ha lanzado ultimátums. Al contrario, se la ha visto procesando la información con una serenidad que raya en lo enigmático. Esto ha llevado a muchas interpretaciones. Algunos creen que esta calma es una señal de que ella está dispuesta a considerar la petición de Kerem, buscando una solución que beneficie a ambos. Otros, sin embargo, ven en esta aparente tranquilidad una estrategia de distanciamiento, una forma de ganar tiempo para evaluar las verdaderas intenciones de Kerem y el impacto real de su exigencia en su propia vida. Hemos escuchado, y esto es pura especulación por ahora,
Que Ande se habría tomado un tiempo a solas para meditar. Imaginen a Ande sentada quizás en un lugar tranquilo, revisando su agenda, sus sueños, sus prioridades. ¿Estará sopesando el amor que siente por Kerem frente a sus ambiciones profesionales? O quizás esta condición impuesta por Kerem no es tan descabellada como parece y podría, de hecho, abrirle nuevas puertas. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que está claro es que esta situación ha descolocado a muchos, incluso a los más allegados a la pareja. Lo más impactante de todo esto es que la reacción de Ande no ha sido la que la mayoría de los fans esperaría. Cuando pensamos en una pareja mediática como la de ellos, tendemos a imaginar dramas públicos, declaraciones contundentes o enfrentamientos televisados. Pero parece que Ande está manejando esta situación con una madurez y una discreción que, francamente, son admirables. Podría ser que esta condición de Kerem sea, en realidad, una prueba de amor más profunda, un desafío que de superarse juntos, fortalezca su vínculo. Y aquí es donde entramos en la zona de las conjeturas, porque, insisto, la información oficial es escasa. Se barajan varias hipótesis sobre la condición de Kerem. Una de las más sonadas es que le habría pedido a Ande que se retire temporalmente de la actuación para dedicarse a un proyecto personal de él, quizás un negocio familiar o alguna iniciativa filantrópica en la que él está profundamente involucrado. Otra posibilidad es que Kerem haya expresado su deseo de formar una familia más pronto de lo que Ande tenía planeado, y que esto implicaría un replanteamiento de su carrera. También existe la teoría de que la condición esté ligada a un lugar geográfico específico, quizás un deseo de Kerem de establecerse en otro país o región, lo que obligaría a Ande a adaptarse. Cualquiera que sea la naturaleza exacta de la condición, la respuesta de Ande es la pieza clave que nos intriga. ¿Estará ocultando sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada de calma? ¿O realmente está considerando la posibilidad de ceder ante la petición de Kerem? Las redes sociales, como siempre, están que arden. Los fans están divididos, algunos defendiendo a Ande y su independencia, otros apoyando a Kerem y su supuesto deseo de una relación más íntima y enfocada. Hay quienes especulan que esta condición podría ser una estrategia de Kerem para probar la lealtad de Ande, mientras que otros creen que es una expresión genuina de sus necesidades y deseos. La sorpresa, repito, radica en la aparente falta de reacción explosiva por parte de Ande. Si bien es cierto que la información que manejamos es de fuentes extraoficiales, la consistencia de los reportes sobre su actitud serena y reflexiva es lo que nos hace pensar que estamos ante algo inusual. No es la reacción típica que esperaríamos de una persona que se siente presionada o sorprendida por una exigencia de esta magnitud. Podríamos estar presenciando un momento crucial en la relación de Kerem y Ande. Un punto de inflexión donde las prioridades se ponen a prueba y las decisiones que se tomen definirán su futuro juntos. La forma en que Ande está manejando esta situación, con esa tranquilidad que desconcierta, podría ser un indicio de su verdadera fortaleza, de su capacidad para analizar las situaciones desde una perspectiva más amplia, o quizás, como algunos sugieren, sea una señal de que ya tenía previendo algo así. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones de celebridades son escrutadas hasta el último detalle. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es interpretada y analizada por millones de personas. En este caso, la condición de Kerem y la subsiguiente reacción de Ande han creado un misterio fascinante. Podría ser que Ande esté considerando seriamente la posibilidad de cumplir con la condición de Kerem, no por obligación, sino por amor y por un deseo de construir un futuro juntos. O por el contrario, esta aparente calma es el preludio de una decisión firme y meditada que podría sorprender a Kerem tanto como él ha sorprendido a ella. Las próximas semanas serán cruciales para entender qué sucederá realmente. Si Ande decide acceder a la condición de Kerem, esto podría significar un cambio radical en sus proyectos profesionales, quizás incluso un tiempo de pausa en su exitosa carrera. Si por el contrario opta por no ceder, la relación podría enfrentar dificultades importantes. Sea cual sea el desenlace, lo que está claro es que la reacción de Ande, esa calma aparentemente imperturbable ante una exigencia tan importante, es lo que ha causado mayor asombro y ha desatado innumerables debates en las redes sociales y entre los seguidores de la pareja. La historia de Kerem poniendo una condición y la sorprendente reacción de Ande es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo están lejos de ser sencillas. Hay presiones, expectativas y sobre todo decisiones difíciles que tomar. Y en este caso particular, la forma en que Ande ha manejado la situación, con esa serenidad que ha desconcertado a tantos,
es lo que hace que este episodio sea tan intrigante. Nos deja pensando en la profundidad de sus emociones, en la fortaleza de su carácter y en la complejidad de una relación que, a pesar de estar bajo el ojo público, sigue guardando sus secretos más íntimos. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con la información más reciente y las especulaciones más candentes sobre este apasionante tema. Hemos intentado desgranar los detalles de la condición de Kerem y, sobre todo, de la reacción que ha sorprendido a propios y extraños por parte de Hande. Queda claro que esta situación ha puesto a prueba su relación y ha generado un sinfín de preguntas sobre su futuro. La calma de Hande ante una exigencia de esta envergadura es sin duda el punto clave que nos ha mantenido pegados a esta historia. Ahora, después de haberles compartido todos estos detalles y reflexiones, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la condición que Kerem le ha puesto a Hande? ¿Creen que Hande reaccionó de la manera correcta al mantenerse tan serena y reflexiva? ¿Creen que esta situación fortalecerá o debilitará su relación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y abrir el debate entre todos. Su participación es fundamental para nosotros. Y antes de despedirnos, quiero recordarles algo muy importante. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, no olviden regalarnos un gran me gusta, eso nos motiva muchísimo a seguir trayéndoles más contenido exclusivo. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, compártanlo, ayúdennos a difundir esta información y a hacer crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscribido, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. Hasta pronto.